Bienvenidos a este acto académico, como es la presentación del libro Caracterización e Impacto de los Telebachilleratos Comunitarios en Guanajuato. La actividad académica en la Universidad de Guanajuato durante la pandemia de COVID-19 no cesa. Esta continúa a la distancia. Desde casa, docentes, investigadores y estudiantes han convertido su hogar en un espacio de vida académica. Es por ello que nos sentimos acompañados por todos ustedes en la presentación virtual del libro Caracterización e Impacto de los Telebachilleratos Comunitarios en Guanajuato. Este libro muestra resultados de una investigación desarrollada en la Universidad de Guanajuato como parte del programa de investigación de estudios en la educación media superior que los autores han venido desarrollando. En la obra se describe no solo el origen y el desarrollo de los telebachilleratos comunitarios en la entidad, sino que se accede a las valoraciones e impactos en los jóvenes tras su paso por esta modalidad educativa. En la presentación de esta obra nos acompañan sus autores, el doctor Marcos Jacobo Estrada Ruiz, profesor de tiempo completo del Departamento de Educación, Campus Guanajuato. El doctor Sergio Jacinto Alejo López, profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Agroindustrial, Campus Celaya, Salvatierra. Nos honran también con su participación la doctora Graciela María de la Luz Aguilar Ruiz Aguilar, rectora del Campus Celaya, Salvatierra. El doctor J. Merced Rizo Carmona, director del Colegio del Nivel Medio Superior de nuestra Universidad de Guanajuato. Coordino la presentación, maestro Sergio Jesús Ortega Mereles, de la Escuela de Nivel Medio Superior de Silao. Bien, comencemos. El motivo de esta charla, aprovechando las tecnologías de la comunicación, es la de compartirles el libro llamado Caracterización e Impacto de los Telebachilleratos Comunitarios en Guanajuato, escrito por el doctor Marcos Jacobo Estrada Ruiz, distinguido profesor de tiempo completo del Departamento de Educación de la Universidad de Guanajuato, y por un servidor, el doctor Sergio Jacinto Alejo López, profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Agroindustrial. Se trata de una investigación iniciada en 2017 y concluida en 2018 en el marco de la convocatoria institucional de investigación científica de la Universidad de Guanajuato y en colaboración no solamente con recursos financieros, sino también con recursos de gestión del campus Celaya Salvatierra. Empiezo con una pregunta necesaria acerca de por qué investigar el nivel medio superior, particularmente los telebachilleratos, cuando somos académicos en el nivel superior y desde la ingeniería en mi caso. Primeramente, por mi desarrollo profesional que se encuentra desde hace tiempo en ese campo, así como en el campo de la educación. Vivo de alguna manera la transversalidad al trastocar algunas disciplinas del conocimiento y construir objetos de estudio en un cruce de caminos. Mi interés por el estudio del nivel medio superior desde mi tesis de maestría y de doctorado así lo confirman. Buena parte de mi producción académica está relacionada con investigaciones desde la ruralidad. El libro habla en primera instancia de una caracterización de los telebachilleratos en Guanajuato, la cual consiste en establecer las principales cualidades o rasgos de este tipo de subsistema en el nivel medio superior y su impacto en el sistema educativo del estado de Guanajuato. Esto ante la necesidad de incremento de la cobertura y como una respuesta a la equidad educativa en un contexto marcado a partir de la obligatoriedad de la educación media superior decretada en el año 2011.
Una justificación interesante de esta investigación está en un planteamiento sencillo pero trascendente. En el ciclo escolar 1999-2000, había en el estado de Guanajuato 612 planteles del nivel medio superior, de los cuales 207 eran telebachilleratos, aún no en la modalidad de tipo comunitario, representando el 36% del total ofertado. Pero para el ciclo 2015-2016 ya había en Guanajuato 1,047 planteles de educación media superior, y en donde la modalidad de telebachilleratos, incluyendo los de tipo comunitario en su conjunto, representaba el 55%, o sea, más de la mitad de la oferta estatal del nivel medio superior. Es ahí donde surgen cuestiones propias de una problematización al plantearnos cómo se ha desarrollado este crecimiento intensivo en este subsistema y qué decir de su funcionamiento. ¿Se han cumplido sus objetivos de cobertura atendiendo la equidad? ¿Qué opinan los principales actores como los estudiantes, profesores y responsables administrativos? ¿Cuáles son las características del contexto rural ante las nuevas tecnologías, ante las nuevas tendencias migratorias, las nuevas tecnologías, así como las actividades productivas? El abordaje de la investigación para encontrar las respuestas se da como finalidad de este libro, que se desarrolla en la región sur de Guanajuato, donde se presentan los resultados del trabajo de campo. Se invita a leer y consultar este libro para fines de conocimiento y de investigaciones relacionadas con contextos poco conocidos en la Universidad de Guanajuato, en un trabajo interesante de apertura de brechas y que mucho tienen que ver con sus políticas y programas de inclusión y equidad, más aún desde una región distante y distinta del centro del estado. Sentimos una necesidad de compartir estos resultados desde nuevas voces de jóvenes poco o nada escuchados, de sus aspiraciones y realidades, de sus limitaciones y fortalezas. Posiblemente esa sea la esencia que nos permite disfrutar este trabajo académico y personal. Agradecemos a las y los estudiantes, responsables y docentes de telebachilleratos, por dar y permitir su voz. Con esto hay un rescate de los actores centrales del proceso pedagógico y formativo en un nivel educativo cuya identidad propia está en construcción, y porque anima a nuestra tarea. Gracias por su tiempo y su riqueza humana compartida. Gracias a los evaluadores del libro, a las autoridades universitarias y al personal de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato por permitir llegar hasta la médula del conocimiento en esta investigación. Al demás personal que gestionaron los recursos y nunca nos dejaron solos. A los colegas y a todos aquellos que hacen posible este trabajo. Gracias a la Universidad de Guanajuato. Bueno, voy a hacer la presentación de manera muy sintética de este libro que se publicó recientemente. El libro Caracterización e Impacto de los Telebachilleratos Comunitarios en Guanajuato tiene su origen en un proyecto financiado por el CONACYT en el 2016 y 2017 y posteriormente durante el 2018 contó con apoyo de la Convocatoria Institucional de Investigación Científica de la Universidad de Guanajuato. Dichos proyectos nos permitieron hacer trabajo de campo en estos subsistemas. Recorrimos 13 municipios del estado, cuyas características es que son fundamentalmente rurales. Los telebachilleratos comunitarios se instalaron a partir del 2014 en comunidades apartadas. Eso se pretendía, que no tuvieran un servicio educativo en educación media superior y que estuvieran integradas dichas poblaciones
por menos de 2.500 habitantes. Es decir, se definían como una respuesta de equidad a poblaciones que no habían tenido hasta entonces la posibilidad de acceder a este nivel educativo. En tanto relativa nueva opción, lo que nos interesaba en este trabajo era hacer una primera caracterización, aunque ciertamente no solo hicimos eso, se da cuenta de entrada de una caracterización general de los telebachilleratos comunitarios. Es decir, las características de los docentes, se encuentra también el tipo de contratación, la antigüedad y la trayectoria formativa que tienen estos. De tal suerte que se les logra caracterizar a los docentes, ciertamente, pero en especial al conjunto que es el telebachillerato comunitario, como un subsistema con docentes jóvenes y con poca formación en el campo educativo. También las características de las poblaciones en las que se instalaron estas instituciones, en su mayoría pertenecientes a comunidades con grado de marginación alto y muy alto y con una población menor a los 1.000 habitantes, si bien se esperaba que fueran comunidades que no sobrepasaran los 2.500 habitantes, lo que terminamos encontrando es que como una de sus características particulares es que las poblaciones en las que están insertos son menores a 1.000 habitantes. Hay dos caracterizaciones que se van a encontrar en el libro, muy concretas, que nos parece que eso puede resultar lo más interesante del mismo. La primera, a través de entrevistas realizadas a los responsables del telebachillerato comunitario en la entidad, logramos conocer todo el proceso de creación y operación de los mismos, de tal forma que es caracterizado por estos actores responsables de su implementación y funcionamiento en el Estado como un sistema noble, es decir, en qué consiste la mencionada nobleza a la que se refieren los actores, desde su perspectiva en que atiende a los sectores más desfavorecidos de la población. Hay entonces ahí un aporte aparente a la equidad. Pero la otra caracterización que aportamos en el libro la construimos desde la perspectiva de los beneficiarios, es decir, de los jóvenes estudiantes que en ese momento se encontraban cursando los últimos semestres. Y lo que nos muestran los jóvenes son una serie de características desventajosas que, pese a los altos grados de satisfacción que ellos perciben de la educación que reciben en los telebachilleratos, se expresa la parte crítica en instalaciones precarias, en una planta docente mínima y en la difícil situación de que al cursar el telebachillerato comunitario les pone en la mira la continuación de estudios universitarios, pero con la imposibilidad material de poder continuar con tales estudios y también con los resultados educativos que ponen al telebachillerato comunitario como el que menos logros tiene en estos jóvenes. Así entonces, en este primer libro se fue configurando la idea de que efectivamente había aportaciones a la cobertura en estos sectores de la población, pero la equidad era y es todavía un tema por atender. Me da un gusto el día de hoy compartir mis impresiones del libro Caracterización e Impacto de los Telebachilleratos Comunitarios en Guanajuato. Esto como una muestra del trabajo colaborativo entre dos campus, el Campus Guanajuato y el Campus Celaya Salvatierra. Asimismo, de la participación del Colegio del Nivel Medio Superior, todos de la Universidad de Guanajuato. Y sobre todo porque en estos tiempos es muy importante conocer e ir aprendiendo de cómo es la educación en el nivel medio superior y en particular los telebachilleratos en nuestro estado de Guanajuato. Esta investigación surge por la inquietud de dos profesores, el doctor Sergio Alejo y el doctor Marco Estrada, considerando los nuevos retos que tienen las universidades de México y que son de gran interés para nuestra comunidad, puesto que sus egresados se volverán en un futuro nuestros estudiantes. Además, es una forma para considerar sus experiencias en los rediseños de los programas para los sistemas multimodales que son tan necesarios en la sociedad hoy en día. La investigación se realizó a través de la aplicación de cuestionarios en las diferentes sedes de los 25 telebachilleratos que integran el sistema. Esto sin duda resultó un gran reto para nuestros investigadores, pues implicaba trasladarse hasta cómo poder interactuar con las personas que estaban participando en estas entrevistas.
por lo que los autores nos muestran que en su primer capítulo diferentes detalles de cómo se conforman los telebachilleratos y su funcionamiento. Se da una serie de datos estadísticos y se presenta una comparación crítica entre los diferentes sistemas del nivel medio superior en el estado, incluido el de la universidad. El segundo capítulo plasma las investigaciones previas que se han llevado a cabo sobre los telebachilleratos, que debo mencionar son muy pocas y nos muestran la necesidad de una mayor investigación en el tema y que los autores son pioneros en ello. Asimismo, destaco la importancia de este documento, sobre todo porque considera grupos vulnerables como los que viven en nuestras comunidades marginadas y muchas veces fuera del alcance de los esquemas tecnológicos. El libro muestra también la parte humana de nuestros profesores y empática hacia aquellos vulnerables, los estudiantes. Estos alumnos del nivel medio superior muestran cómo eran de esperarse parte de su cultura y de su vivir, su día a día, y en las respuestas que le ofrecieron a cada una de las preguntas planteadas, además de las observaciones que me consta que el doctor Sergio hace, en particular para temas sensibles y con una evaluación metódica de lo dicho, de lo expresado. Y que, si recuerdo bien, muchos de estos vocablos son muy similares a los que expresan nuestros estudiantes del nivel superior día a día. Y es muy común escucharles expresiones como trabajo y ayudo a mis papás en el campo, ayudo a mi mamá. Y sobre todo porque son retos que deben afrontar nuestros estudiantes dentro de sus diferentes dinámicas familiares y sobre todo en estos cambios que han exigido en donde todos trabajen y que los espacios en las aulas se vuelven reducidos comparados con el de sus responsabilidades. Por lo que las estrategias educativas, como la de los telebachilleratos, resultan convenientes para estudiantes que se encuentran en zonas alejadas o que trabajan. El telebachillerato, y cito textualmente, es una modalidad educativa que aprovecha el espacio radioeléctrico y la televisión para divulgar los diferentes contenidos del currículo vigente local en nivel bachillerato o educación media superior. Además, ha brindado en distintos estados del país la oportunidad de aprender. Los telebachilleratos comunitarios son piezas fundamentales para aumentar la cobertura en educación media superior y permiten que los jóvenes sigan sus estudios como lo refiere el Gobierno de México. A pesar de ello, los autores describen que los telebachilleratos les ofrecen una oportunidad para continuar con sus estudios y en algunos casos, aunque su deseo sea continuar, se queda en deseo, dado que carecen de recursos económicos para moverse a donde se encuentra la universidad. Creo que en eso la Universidad de Guanajuato se ha adelantado con la beca Equidad Social, donde se apoyan a estudiantes vulnerables y que se destacan en sus escuelas de origen, entre ellas las de los telebachilleratos. Espero que estos esfuerzos institucionales puedan seguir en beneficio de este grupo de estudiantes ante esta época de transformación constante que vivimos. Asimismo, las divisiones juegan un papel muy importante, porque con ayuda de la información que contiene este libro les podrá generar idea de algunas estrategias que deben de llevar a cabo con los estudiantes, especial para aquellos programas que llegan a los más vulnerables y a los que no pueden trasladarse hacia nuestros espacios. El rediseño de los programas a formas de multimodalidad es la apuesta actual. Las experiencias que se tienen en el Estado con los telebachilleratos y la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato son importantes para la construcción de los currículos y su forma de operarlos. Si bien se reduce la necesidad de un mayor número de académicos, se resalta la capacitación constante y la actualización de los contenidos. Es primordial para tener a los estudiantes satisfechos con su educación, punto que se mencionó en las entrevistas que se utilizaron en el libro. También la vinculación de las instituciones con las comunidades para contribuir a su desarrollo es algo que se destaca en la lectura de la obra. Las visiones que obtenemos de esta investigación y la forma en la que nos visualizamos como universitarios son elementos que refuerzan el trabajo que realiza la Universidad de Guanajuato para ser punta de lanza en la generación de conocimiento, los avances científicos y la innovación tecnológica en el ámbito educativo. En términos generales, ¿qué nos puede decir del libro Caracterización e impacto de los telebachilleratos comunitarios en Guanajuato?
Es una obra colaborativa, al menos en dos aspectos. Son dos autores, el doctor Marcos Estrada y el doctor Sergio Alejo. Es un trabajo interinstitucional entre el campus Celaya Salvatierra, el campus Guanajuato, la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y el Colegio del Nivel Medio Superior. La temática principal que aborda es la educación media superior. ¿Cuál es el contexto nacional en el que se inscribe esta obra? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3, precisa que la educación media superior será obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Por eso son muy importantes las reflexiones que se hagan acerca de si se están cumpliendo o no las características y las condiciones de los diferentes subsistemas de educación media superior en nuestro país. En este contexto, la Secretaría de Educación Pública refiere 5 desafíos claves para el desarrollo de la educación media superior en México. 1. La ubicación de nuestros alumnos en términos de origen y en qué ámbito o contexto sociocultural de la sociedad se da la educación. 2. Cambiar la forma de aprendizaje en el aula. 3. Que los docentes y directivos sean los agentes de cambio. 4. Que existan instalaciones y conectividad adecuadas y suficientes. 5. Además de buscar la sustentabilidad financiera. ¿Internacionalmente la obra tiene algún impacto? Claro que sí, sus contenidos son una forma vinculatoria a lo que pasa en otros países o a las propias investigaciones de instituciones internacionales de educación media superior. Según la OCDE, México y la región de América Latina necesitan considerar 5 aspectos clave para la mejora de los resultados en la prueba PISA. 1. Encarar el problema de la desigualdad. 2. Hacer más atractiva la carrera de maestro, y no se trata solo de pagar mejores salarios, sino de invertir en su profesionalización. 3. Colaboración creativa a través de la observación de buenas prácticas, aprendiendo de los mejores maestros e innovando. 4. Alejarse de un sistema enfocado en la enseñanza de contenidos y que se ponga énfasis en que los estudiantes aprendan a pensar, a participar y a entusiasmarse con lo que aprenden. 5. Un enfoque en la progresión del aprendizaje, es decir, aprender algo muy bien, lo comprendes y luego progresas al siguiente paso. ¿Cómo se vinculan los contenidos del libro al contexto estatal? En cuanto a la problemática de la educación media superior, el Estado de Guanajuato también ha identificado 5 aspectos a considerar. 1. Falta de visión transversal en el ámbito social y educativo. 2. Dependencia del recurso federal. 3. Falta de movilidad estudiantil, docente, cultural y académica global. 4. Falta de capacitación y formación de docentes. Y 5. El rezago educativo. ¿Cómo podría resumir los contenidos temáticos de la obra Caracterización e impacto de los telebachilleratos comunitarios en Guanajuato? En el libro encontramos la conceptualización o definición precisa de lo que es el subsistema del telebachillerato comunitario. 2. Desarrolla el tema de equidad y el de impacto que puede tener esta opción educativa en las próximas generaciones de jóvenes. 3. También podemos encontrar el análisis de los porcentajes de jóvenes que se encuentran fuera de la escuela. 4. Se hace el análisis de los telebachilleratos comunitarios como una respuesta del Estado mexicano a las cuestiones de cobertura en poblaciones con mayores desventajas sociales. 5. Además de los datos sobre la caracterización de docentes y directivos de los telebachilleratos comunitarios, se enfatiza el tópico de la formación-actualización. Es preciso señalar que la obra contiene el resultado de muchos días de reflexiones teóricas, de trabajo de campo y pilotaje. ¿Qué impactos o conclusiones se pueden obtener de la investigación que presentan los doctores Marcos y Sergio? 1. La manifestación que hacen los jóvenes que asisten a los telebachilleratos comunitarios de la necesidad de tener la experiencia de conocer otros espacios educativos, otras ciudades y otras personas. En segundo lugar, que los jóvenes que terminan sus estudios del nivel medio superior en el telebachillerato comunitario, en la mayoría de los casos, lo combinan con la necesidad de trabajar. 3. Finalmente, los autores se plantean la interrogante si los telebachilleratos comunitarios, como una oportunidad de estudiar y tener una cierta cobertura, son suficientes para cubrir la necesidad estatal de calidad y equidad educativa. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias a usted.